Hola a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Cálculo 3. En la sección de hoy veremos conceptos fundamentales como lo son los operadores diferenciales, tales como la obtención de la divergencia, el rotacional y el laplaciano de campos vectoriales. También abarcaremos temas como lo son las identidades vectoriales y demostraremos algunas como lo son la divergencia de f más g, que son igual a la divergencia de f más la divergencia de g. También obtendremos el rotacional de f más g, que se puede expresar como rotacional de f más el rotacional de g. Y por si fuera poco, les estaremos proporcionando y mostrando la correcta utilización de una calculadora que hemos diseñado para ustedes y que les va a solucionar absolutamente todos esos dolores de cabeza al momento de calcular el rotacional, laplaciano y divergencia de un campo vectorial. Sin más que decir por el momento, comencemos ahora. Hola compañeros, yo les voy a explicar y el campo que tenemos aquí es el siguiente y a continuación les voy a explicar la divergencia. Como podemos ver que es la parcial respecto de x, de q y de y como en parcial de p tenemos este resultado, en el siguiente tenemos el siguiente resultado respecto de y, al final tenemos respecto de z. Aquí, como bien pueden ver que me equivoqué, el signo aquí es menos seno y la siguiente ya está bien corregida. Y eso es todo por parte de la divergencia. Pasamos al rotacional y este es un producto cruz compuesto I, J y K. Y el rotacional, aquí tenemos el resultado y podemos ver que es en el I, el producto cruz, y este es el resultado de la siguiente componente, obvios separados por comas. El siguiente resultado es el que nos da en la componente K y ese es el que nos queda respecto de X y respecto de Y. Esto es un paso que ustedes ya bien saben calcular, entonces nos pasamos al laplaciano. Ese sería el gradiente del gradiente de la función, el campo vectorial, y este es el anterior que obtuvimos previamente, podemos verlo aquí. Ese es nuestro resultado y esta vez lo ponemos por componentes en comas. Entonces al calcularlo obtenemos el siguiente resultado y aquí, como podemos ver, se repitió una expresión y la simplificamos, por eso es que aquí es menos 2. Eso sería todo, compañeros, y próximamente les voy a decir cómo comprobaremos con nuestra calculadora. Gracias. Hola compañeros, yo les voy a hablar y esta es la calculadora de operadores diferenciales. Como podemos ver, aquí tenemos las componentes y estos son los resultados, los botones con los que ingresaremos los datos. En el campo P ya tengo los datos y voy a ingresar Y por seno de X. Eso va en la componente P, como les había comentado. Y en la componente Q, el siguiente, que es X, Y, Z, coseno de Y. Y para la componente R, X, Y, Z al cuadrado y un Euler a la Y. Cabe mencionar que aquí se tiene que poner EXP para Euler y estos son los componentes. Para la rotacional podemos ver que queda la componente en X, Y y Z en el laplaciano. Ese es nuestro siguiente resultado. Y para la divergencia, el siguiente. Estos nada más son comprobaciones. Previamente ya les había dado cómo era el resultado por medio de una comprobación manual. Bueno, como podemos ver la comprobación, primero vamos a hacer el rotacional de f. Nuestro campo vectorial f es x, z al cuadrado, coseno de x y seno de y. Entonces procederemos a realizar el producto cruz, que es la derivada del seno de y con respecto de y, que nos queda coseno de y, la derivada de coseno de x respecto de z, que nos queda 0, en la componente y, menos la derivada del seno de y respecto de x y la derivada de xz al cuadrado respecto de z, que nos queda 2xz.
más nuestra componente en K, que es coseno de X respecto de X, y la derivada de xz al cuadrado respecto de y, lo que simplificando nos queda coseno de y 2xz y menos seno de x. Haciendo el rotacional de G, nuestro campo vectorial de G es x, y, z. En la primera componente, en la segunda es x cuadrado y en la tercera es z al cuadrado. Entonces, haciendo el procedimiento del producto cruz, nos queda 0, yx y 2x menos zx. Y como podemos ver, aquí está la comprobación del otro lado de la ecuación. Nos queda rho de f más rho de g. Entonces sumamos los campos vectoriales de f y de g, que nos queda x z al cuadrado más yx z en la primera componente. En la segunda nos queda x cuadrado más coseno de y en la tercera nos queda seno de y más z al cuadrado. Realizando el producto cruz y simplificando todo lo que nos dio, nos queda coseno de y menos 0, 0 más 2xz más yz y 2x menos seno de x menos xz. Y como podemos ver, si sumamos este resultado del rotacional de f más el rotacional de g, nos queda este resultado que tenemos en la otra imagen. Y eso sería todo por mi parte. Bueno, yo les voy a explicar la identidad de rotacional de f más rotacional de g. Entonces, mi campo vectorial f es x por z al cuadrado. Mi componente q es coseno de x. Mi componente r es seno de y. Entonces mi campo vectorial g es x por y por z. Mi componente v sería x al cuadrado y mi componente en w sería z al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es oprimir el botón de rotacional de f más rotacional de g y previamente nos aparecerá nuestro resultado. El coseno de y es en la componente x, x por y más 2 por x por z es en la componente y 2x menos seno de x menos x por z es en la componente z. Hola compañeros, yo les demostraré otra propiedad de las identidades vectoriales y se aplica a la divergencia de f más g. Pero primero retomemos nuevamente un poco el concepto de divergencia. Se puede decir que la divergencia de f es igual al gradiente multiplicada por la función f. El gradiente no es nada más y menos que las derivadas parciales de cada componente con respecto de su variable independiente multiplicada por la función f. Regresando a nuestras funciones f y g, vimos que simplemente se multiplica el vector gradiente por la función del campo vectorial en la que estemos trabajando. Para el caso de f quedaría como la derivada parcial de p con respecto de x más la derivada parcial de q con respecto de y más la derivada parcial de r con respecto de z. Y para g quedaría como la derivada parcial de u con respecto de x más la derivada parcial de v con respecto de y más la derivada parcial de w con respecto de z. Por último, solo quedaría sumar la divergencia de f más la divergencia de g, y esto nos daría como resultado la demostración de la divergencia de f más g.
Bueno amigos, ya solamente quedaría comprobar que la divergencia de f más g es igual a la suma de la divergencia de f más la divergencia de g, y esto lo podemos resolver muy fácilmente con ayuda de este software que hemos desarrollado para ustedes. Simplemente basta con meter los parámetros de p, q y r para el campo f y los parámetros de g, de u, v, w para el campo g, y presionar en el botón que dice div f más g. Para eso hay que tener ciertas restricciones y consideraciones al momento de ingresar los parámetros. A continuación les diré para el ejemplo y la demostración del ejercicio anterior. Vemos que para el campo f tenemos p, q y r, donde p es igual a x por y, q igual a y por z, r igual a z por x. Vemos que se declara la multiplicación explícitamente con el símbolo del asterisco como multiplicación. Para el campo g vemos que u toma el valor de log, abrir paréntesis, 2 asterisco x acento circunflejo 2, se cierra paréntesis. Esto el software lo interpretará como el logaritmo natural de 2 asterisco o multiplicación de x elevado al cuadrado. Entonces, para v vemos que se declara como log base 10, abrir paréntesis, 2 asterisco y, se cierra paréntesis, acento circunflejo 2, y esto el software lo interpretará como el logaritmo base 10 del argumento 2 por y elevado al cuadrado. Aquí en este software hay que declarar explícitamente con qué base estamos trabajando cada logaritmo. En el ejemplo anterior vimos que no le pusimos la base, ya que el software lo interpretará como el logaritmo natural. Pero repito, si tuviéramos por ejemplo un logaritmo base 5, pues la declaración en el parámetro para el campo vectorial sería como log 5 y entre los paréntesis el argumento a lo que se esté trabajando. Para el caso de w se declara como potencia y elevado a la z. Y mi compañera en el ejemplo de la demostración de la divergencia, el rotacional y el laplaciano vimos que teníamos una función exponencial. Les repito que esta función se debe expresar como exp de exponencial y entre paréntesis la función a la que está elevado la potencia de Euler.